darle gracias a los que han estado trabajando en el mantenimiento de la iglesia. Les informo que todavía hay semanas para que usted se anote y participe en todo lo que es el ornato, el aseo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Así que vamos a orar para que en estos momentos podamos presentar la palabra del Señor. Padre amado y eterno, te damos gracias en esta tarde por darme el privilegio, permiso y responsabilidad de presentar tu palabra. Como siempre te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestro corazón, que abra nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra y que vaya con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú el que hables hoy a través de la Biblia y que podamos entenderla, atesorarla y ponerla en práctica. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí y por aquellos que nos ven a través de la internet. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hoy en nuestra lectura bíblica estuvimos leyendo Juan capítulo 10 y en ella hablaba sobre el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Hablaba de ladrones que vienen a matar, robar y destruir. Si leemos esa enseñanza de Jesús del principio, Él se está refiriendo a voces de los religiosos que quieren usurpar la voz de Dios, la voz del enemigo también, de Satanás, que quiere apartarnos del Señor. Y nos dice también que los que son de Cristo reconocen muy bien la voz de su pastor. Así que hoy queremos hablar sobre algunas señales que nosotros debemos de tener presentes para poder reconocer la voz de Dios. Porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Jesús, había muchas voces que podían confundir a la voz de Cristo Jesús o a la voz de Dios que quiere hablarnos a nosotros. Así que vamos a recordar estas palabras de Jesús que dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie puede quitármelas. Cuando leo este versículo bíblico, lo único que me queda es hacer porque me emociona saber que la única manera en que nosotros podemos no solo escuchar la voz de Dios, sino reconocerla en medio de tantas voces que hay, es que necesitamos tener una relación íntima, una relación estrecha y saludable con Dios, de tal manera que la podemos escuchar. También me alegra el saber que escuchar la voz de Dios tiene sus bendiciones, tiene sus ventajas. Primera de ellas es que el Señor nos da vida eterna. Nos da una vida eterna y nos dice que nadie puede quitárselas a Él. Quiere decir que el Señor, como buen pastor, dice que Él da su vida por las ovejas. De hecho, ya la dio en la cruz del Calvario y volvió a tomar su vida. Pero dice que Él está dispuesto a defendernos hasta la muerte. Así que qué ventaja más grande para aquellos que escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, saber que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del universo entero, está dispuesto a defenderte. Y no va a permitir que ni Satanás ni ninguna otra cosa creada en este mundo pueda arrebatárselo de las manos del Señor. Y eso nos lo reconfirmó el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada puede a nosotros apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero necesitamos reconocer cuando Dios nos habla. Recuerde que en estos días que la tecnología es muy avanzada, incluso la inteligencia artificial imita muy bien las voces de las personas. Ahí escuchamos discursos enteros hechos por fracciones de palabras y son reproducidas por medio de la inteligencia artificial y muchas personas son engañadas. Como son engañadas hoy en día cuando la religión, la voz de los falsos profetas, quieren usurpar la voz de Dios y quieren engañar a los verdaderos cristianos. Pero aquellos que conocen a Jesús y tienen una relación estrecha con Él, reconocen esa voz y se alejan de aquellos que no son de Dios. Por eso el pasaje de Juan es uno de los más citados, de los más predicados cuando queremos explicar las ventajas de escuchar y obedecer la voz de Dios.
Porque implícitamente este pasaje nos refleja esa relación íntima, oveja, pastor, pastor, oveja, y entre Cristo y sus discípulos y el Señor. Es una relación estrecha, que se conocen, saben a lo que huele. Olemos a oveja, él huele a pastor porque está en una relación estrecha con nosotros. Así que los seguidores de Cristo no solo reconocen la voz de su maestro, sino que también la obedecen sin discusión alguna. Mire que el pasaje bíblico dice que el pastor va delante de las ovejas, no las va empujando, no las va golpeando, sino que simplemente él camina delante, les habla y ellas le siguen. Qué hermoso saber que como cristianos no necesitamos que la gente nos esté recordando la importancia de construir, alimentar y fortalecer nuestra relación con Dios. De las ventajas de obedecerlo y vivir en Él. No necesitamos, o no deberíamos al menos, que alguien nos esté recordando la necesidad de buscar al Señor, de conocerlo más, como cantamos hoy. Cantamos todos juntos, ¿no? Quiero conocerte cada día más de ti. Bueno, ojalá que nadie nos tenga que impulsar, empujar y motivar para tener que conocerle a Él, sino que esa relación estrecha con nuestro Señor más bien desea y anhela escuchar esa voz. Porque esa voz es la que nos alimenta, esa voz es la que nos inspira. Porque las ventajas de escuchar y obedecer la voz de Cristo es gozar de la protección del Señor, es gozar la protección del pastor de pastores y además de eso, hacernos receptores, acreedores de la vida eterna. Y aquí en la tierra una vida nueva, así que nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Como dice la Biblia, cada día trae una bendición nueva. Y las bendiciones del Señor no añaden tristeza. Así que esas son ventajas de escuchar y obedecer. No solo escuchar, sino obedecer. Así que la pregunta que nos debemos de hacer nosotros como cristianos es: ¿cómo puedo yo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si no es un imitador, como el enemigo Satanás, que es el padre de toda mentira, de todo engaño? ¿Cómo podemos reconocer esas voces? ¿Cómo podemos diferenciarlas de nuestra voz interna, que muchas veces busca solamente justificar nuestros errores? Cuando queremos hacer algo que sabemos que Dios no quiere que hagamos, empezamos a justificarnos y empezamos a poner excusas para calmar nuestra culpa, para apagar la voz que nos dice: estás equivocado. Y tratamos de justificarnos. ¿Cómo podemos nosotros entonces reconocer cuando es nuestra voz que quiere justificar nuestros errores y cuando es la voz de Dios que nos quiere guiar para renunciar a todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios con la voz del diablo? Cuando Dios le dice a Eva en el jardín del Edén: Eva, el día que comas de este fruto morirás. Pero la voz del diablo le dice: Eva, eso no es cierto. Lo que pasa es que el día que comas de este fruto no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Cuando ya lo era, porque Dios la creó a imagen y semejanza suya. ¿Cómo podemos identificar ese engaño? Ahora que hay tantas voces que quieren confundirnos y quieren apartarnos de Dios. Voces del engaño de Satanás que solo busca que nosotros fracasemos en nuestro caminar cristiano. Y lo leímos bien en este pasaje de hoy. Dice que el enemigo viene solamente para matar, robar y destruir. Él no quiere que prosperes. Él no quiere que seas bendecido. Él no quiere que goces de tu vida. Él quiere mantenerte en ansiedad, en depresión, en bancarrota, en problemas familiares. Eso es lo que el enemigo quiere, para robarte tu paz. Pero la voz de Dios es la voz del pastor, que dice el Salmo 23, y el pastor toma sus ovejas y los lleva a verdes pastos, a aguas calmadas, aguas delicadas, y ahí les hace descansar. La voz de Dios es aquella que nos da esperanza, que nos trae las cosas que estamos necesitando para una vida en plenitud. Pero así entonces lo primero que debemos de hacer es
lo más importante es establecer que el deseo de Dios para nosotros los humanos, para nosotros los creyentes, para sus hijos, para su creación, es que Dios espera cosas buenas para nosotros. Dios no está buscando hacerte daño, Él quiere amarte. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor no hace acepción de personas. Él quiere amarnos. Él quiere que vivamos para Él. Así que la primera señal de que estamos escuchando la voz de Dios es que Él espera lo mejor para nosotros. Él espera que conozcámoslo a Él, que le conozcamos a Él y que entendamos que Él nos ama. Recuerden el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza Dios los creó y consideró, una vez que ya le hizo la ayuda idónea a Adán, consideró que era una obra buena. Y los bendijo, le dijo, multiplíquense, sean fructíferos, dominen sobre la creación, sobre la tierra. Así que no puede Dios estar hablando en un lugar, en el principio de la Biblia, diciendo que Él quiere cosas buenas y después decir que nos quiere destruir. Así que la voz de Dios es voz para bien. De hecho, el Señor dice, y lo citamos muchas veces acá, y si usted me conoce bien, sabe que Jeremías 29:11 casi que lo cito en todos los sermones. Y es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es para bien y no para mal. Para que nosotros tengamos un futuro. Y el plan de Dios es que si le buscamos de todo corazón, Él se deje encontrar. Esas son palabras de bien. No son palabras de mal. Así que Dios, por medio de su palabra, nos ha comunicado que Él desea el bienestar para nosotros. Así como usted, que tiene hijos, quiere el bienestar para sus hijos e hijas, Dios también quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros eso es lo que esperamos. Dice el Señor, ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo le dará cosas buenas a ustedes. Así que podemos establecer que una de las principales formas en que podemos reconocer la voz de Dios es que Dios espera lo mejor para nosotros. Aun cuando la voz de Dios sea para corrección, es para el bienestar de nosotros. Como cuando un padre aconseja a un hijo cuando está haciendo mal, le aconseja y le pide que abandone sus malas prácticas porque sabe que al final se va a hacer daño, ¿cierto? Así que también Dios, muchas veces su voz es de corrección, su voz es para guiarnos, su voz muchas veces para reprendernos, pero la intención detrás de cada mensaje de Dios es para nuestro bien. No sé si han visto un comercial, no recuerdo la marca, pero los papás hacen que el niño coma algo que él no quiere y dice, tienes que comerlo porque es para tu bien, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios espera de nosotros, siempre el bien. Dios desea que vivamos plenamente nuestras vidas. Ese ha sido siempre el propósito de Dios para nosotros, la humanidad. Y especialmente para aquellos que conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hemos estado hablando todo este mes que aquellos que están en Cristo, de su interior, ¿qué pasa? Corren ríos de agua viva. Tenemos una vida plena, una vida sana. Y no hablo solamente sano físicamente, sino también espiritual y mentalmente. Por eso el Salmo 37, en el versículo del 3 al 5 dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Pero debemos de confiar en esa voz que nos habla, esa voz que Dios nos pide algo y nosotros decimos, bien, mi querido pastor, Dios Todopoderoso, me estás pidiendo esto es lo que voy a hacer. Y cuando hacemos eso, cuando somos obedientes a la voz de Dios, podemos gozar de su protección, por eso estamos seguros y también sabemos que Él nos va a bendecir. Vamos a prosperar. Como le dijo Juan a su amigo Gallo, quiero que prosperes en todo. Cuerpo, alma, espíritu, en todo lo que tú tienes. De una manera integral, holística. Así que dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él
te ayudará. Así que, ¿dónde vamos a buscar la ayuda? En aquel que nos la está ofreciendo. Verbalmente nos está diciendo, si necesitas ayuda, ven a mí, yo quiero darte lo mejor, yo quiero ayudarte, yo quiero extender tu mano. Por eso el salmista decía, ¿a dónde voy a ir yo por ayuda? ¿A dónde voy a ir yo por socorro? Yo voy a alzar mis ojos al Señor, porque del Señor viene mi ayuda, de Él viene mi socorro. Es de la voz de Dios que quiere ayudarnos a seguir adelante. Así que podemos concluir que una de las maneras en que podemos discernir cuándo es Dios el que nos está hablando, cuándo Dios es el que nos está hablando al oído y al corazón, es cuando busca el bienestar nuestro, cuando busca la bendición de Dios, cuando busca el bienestar de sus hijos. Y segundo, es que la palabra de Dios confirma de que Dios no obliga. ¿Me escucharon bien? Hay una expresión que dice que le hacen manita de puerco, ¿verdad? Que le dobla la mano así que duele tanto que hasta uno tiene que decir que sí. Bueno, Dios no hace eso. Dios no coacciona. Dios no infunde temor de miedo, sino que Dios convence, Dios aconseja, Dios guía. El Señor nos pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, y nos da el consejo para que nosotros elijamos bien. Si nos va mal es porque hemos elegido, hemos decidido tomar un camino equivocado que desde antes Dios nos ha dicho, ese es el camino incorrecto y estas son las consecuencias de ello. Pero yo te muestro un camino mejor, que si lo haces, el resultado de hacer las cosas bien va a ser una buena vida. Porque no es el castigo de Dios, es las decisiones y las consecuencias que nosotros tomamos. Pero Dios nos persuade, Dios nos muestra, Él no nos engaña, Él no esconde nada. Él nos da el bien y el mal, la bendición o lo que tú quieras. Así que no amenaza a Dios. Si no haces lo que yo quiero, te vas a ir al infierno. No, es porque queremos hacer lo que hacemos, es que vamos a ir a ese lugar. Así que Dios no trabaja con el miedo. El miedo es una táctica del enemigo que utiliza para esclavizar a las personas y alejarlas precisamente de Dios. Los principales efectos subjetivos o que produce el miedo son la sensación de un malestar, de preocupación, una sensación de pérdida total del control. Eso es lo que hace el miedo. Nos paraliza. El miedo paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos aleja de poder disfrutar de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Porque Dios las ha preparado de antemano para aquellos que confían en sus promesas. Dios confía en que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios y caminar y hacer el bien. Por eso 2 Timoteo capítulo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otras versiones dicen dominio propio. Quiere decir que podemos tener, gracias al Espíritu Santo de Dios que nos guía, podemos tener la capacidad de poder decir no cuando es necesario decir no y decir sí cuando es necesario sí. Por eso debemos de conocer al Señor, conocer su voz y no tenerle miedo, sino adorarlo a Él con nuestros actos, obedeciendo su voz. Juan capítulo 4, 16 al 18, en su primera carta dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Recuerda, una de las maneras en que identificamos la voz de Dios es que Él nos ama, que Él espera lo mejor de nosotros. Y sabemos que Dios nos ama precisamente porque Dios es amor. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerlo perfecto. Qué hermosas palabras del apóstol Juan. Y no termina ahí, dice: por lo tanto, no tendremos temor.
el día del juicio. Por eso si usted es un cristiano que ama a Dios, que obedece su palabra, cuando a usted le pregunten, ¿usted va a ir al cielo? Diga sin temor, claro que sí. Porque yo he recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Él ha pagado por mis pecados en la cruz y yo estoy caminando y obedeciendo su palabra. Él me conoce y yo lo conozco a Él. Y entonces puedo decir, yo voy al cielo no porque yo soy súper bueno, sino porque Cristo pagó por mí. Y Él me dijo que si yo le sigo, Él me da vida eterna. Así que esto dice Juan, por tanto no tendremos temor en el juicio, en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo? Obedeciendo a su Padre, escuchando la voz de Dios, buscando el consejo de Dios cuando necesitamos un consejo. Y es que esa clase de amor no hay temor, dice Juan, porque el perfecto amor expulsa el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Por eso Maquiavelo decía que las personas hacen más caso a la violencia, a la restricción, que al amor. Por eso las personas hacen lo bueno porque no quieren ir a la cárcel. Las personas hacen lo bueno porque no quieren ser arrestadas. Porque cuando hacen lo bueno, saben que las personas lo van a perdonar y lo van a volver a hacer. Y entonces no obedecen. Pero aquí el Señor dice que Él no tiene temor. Dice que el que lo ama a Dios no tiene temor al castigo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo bueno. No hay necesidad de castigar a nadie. No hay necesidad de tener consecuencias negativas porque estamos haciendo lo que es correcto. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tienen miedo de ir al infierno es porque todavía no has experimentado el verdadero amor. Porque el Señor te tiene que decir, tú eres mi hijo y yo te voy a proteger. Como estoy seguro que usted protegería a sus hijos, incluso daría su vida por ellos. ¿O no es así? Yo espero que sea así. Cuando Dios nos habla, el lenguaje que Dios utiliza es el lenguaje precisamente del amor. Aunque el amor se expresa de muchas maneras, pero hay una manera inconfundible que la Biblia nos muestra cómo es el amor. Algunas personas dicen el amor es un sentimiento, es una emoción, pero la Biblia nos describe cómo es el amor y puede expresarse de muchas maneras, por medio de palabras, por medio de acciones buenas que hacemos, por medio de un buen abrazo. Hay muchas formas de mostrar el amor, pero el propósito detrás de todas estas acciones es el siguiente que está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Como muchas personas dicen, tengo que hacerlo yo porque si no nadie lo hace bien. Bueno, cuando usted dice eso, no está practicando el amor. Porque a veces necesitamos permitir que las personas se equivocan para que aprendan. Pero dice, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Yo me acuerdo que el 3 de agosto de 1923, usted me hizo esto y esto y esto. Lleva una libreta con todas las cosas malas que le han hecho. No registra las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Ese es Dios. Así que la voz de Dios debe de expresar todas estas cosas para nosotros. Y esa es una forma de reconocerla. Y cualquier voz que contradiga estas definiciones de amor está contradiciendo quién es Dios. Y entonces podemos estar seguros que esa voz que nos dice todo lo contrario no procede de Dios. Así que esa es una forma de poder identificar la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de amor. La voz de Dios es una voz que no guarda rencor, que busca el bien para nosotros. Así que si algo podemos estar seguros es que la palabra de Dios, la palabra expresada por Dios para nosotros es digna de confianza. O sea que la podemos creer, podemos decir esto es cierto y podemos aferrarnos a ello.
Podemos confiar que la voz de Dios es constante y firme y que no cambia. No cambia ni con el tiempo, ni es manipulada por la cultura. Usted sabe que la cultura cambia, ¿no? Lo que antes era malo, hoy para el mundo es bueno, ¿verdad? Lo que antes era bueno, ahora es malo. La cultura cambia, lleva otro ritmo, lleva otra velocidad, otra forma de ver el mundo. Pero la palabra de Dios no cambia, son principios que no cambian, inamovibles. Por eso el principio y los valores que contiene la palabra de Dios son innegociables. No cambia con el tiempo ni con las formas. Así que Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no, sino que permanece para siempre. Así que debemos de confiar que la voz de Dios es una voz de confianza, que podemos saber que es Dios el que habla y que eso no va a cambiar, que lo que nos dice hoy que va a hacer, Él lo va a hacer. Así que la voz de Dios siempre nos invitará y nos guiará a hacer el bien. Nos va a invitar a obedecerle, porque el Señor sabe que es lo mejor para nosotros, sus hijos, y su creación más preciada, nosotros. Porque hasta que nos creó a nosotros, los seres humanos, Dios no terminó su creación ahí, pero dijo, y ahora ellos continúan. Ellos siguen administrando, ellos siguen desarrollando, y esperamos que sean buenos administradores, porque Dios ha puesto todo en nuestras manos. Y hoy en día escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia, escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, a discernirla, a atesorarla en nuestro corazón y lo más importante, nos ayuda a obedecerla y ponerla en práctica. Siempre nos va a guiar a lugares de bendición, como dice el Salmo 23, a lugares de verdes pastos, a aguas tranquilas, a aguas de reposo. Ahí es donde el Señor nos llama, ahí es donde el Señor nos lleva. Y Juan capítulo 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que ha sucedido, lo que sucederá en el futuro. Y en el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Que si nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, le obedecemos, tenemos vida eterna. Tenemos la bendición de Dios en nuestras manos. Así que si algo podemos estar seguros, es que la voz del Espíritu Santo nunca, escúcheme bien, nunca va a contradecir nada de lo que Dios ya ha dicho, sino que va a fortalecer lo que Dios ha dicho, nos va a ayudar a entender lo que el Señor nos está diciendo, porque dice que todo lo que el Espíritu Santo nos hace en nosotros viene del Padre y viene del Hijo exactamente, y nos ayuda a nosotros en nuestra mente finita y humana a entender lo que Dios quiere para nosotros. Así que el Espíritu Santo nunca nos aconsejará a nosotros, nunca nos hablará pidiéndole a nosotros que hagamos algo que es contrario a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nunca le pedirá que peques, nunca te pedirá que niegues al Señor, nunca te pedirá que hagas algo indebido. Cuando escuches una voz que te diga que hagas algo que usted sabe que no es lo que Dios quiere, esa voz no viene del Padre Celestial. Así que esa es tarea del enemigo, alejarnos de Dios, pero el Espíritu Santo es guiarnos hacia el Señor. Porque hay un enemigo que nosotros tenemos que se llama el diablo, porque si usted cree en Dios, tiene que creer también que existe el diablo. Y se opone a que nosotros obedezcamos la voz de Dios, que nosotros nos alejemos de Dios. Pero además del diablo, también hay otro enemigo que nosotros tenemos que se antepone para que nosotros no escuchemos la voz de Dios, y es nuestra naturaleza humana. La Biblia utiliza la palabra la carne para expresar acerca de la naturaleza humana. Dice los frutos de la carne. Los frutos de la naturaleza humana es un sinónimo. Dice para referirse a esa orientación pecaminosa que es inerte en el ser humano, el que siempre quiere hacer lo que yo quiero, hacer lo que yo creo, hacer lo que a mí me parece, en lugar de escuchar y hacer lo que Dios espera de nosotros. Así que la voz de la carne o la voz de esa naturaleza humana nos impide
Y nos pide a nosotros, nos impide escuchar la voz de Dios y nos pide a nosotros hacer todo lo contrario de lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Busca el desenfreno, busca el libertinaje en lugar de buscar lo que Dios espera de nosotros. La voz de la naturaleza humana nos pide fornicar, nos pide odiar, dividir, discriminar, separar, odiar. Esa es la voz del ser humano, de la naturaleza humana, porque es egoísta. No quiere el bienestar para todos, sino solamente para uno solo. Son acciones que envenenan el alma del ser humano y que impiden disfrutar de esa vida plena que Dios tiene preparado para aquellos que escuchan la voz de Dios. La carne o nuestra naturaleza humana se contrapone, dice la Biblia, contra la vida del Espíritu, aquella que quiere agradar lo que Dios espera en nosotros. La voz de la naturaleza humana es más sutil porque nos habla para convencernos, nos habla, como dice por ahí, nos habla al oído, nos dice lo que nosotros queremos escuchar y busca el momento para justificar toda acción que va contraria al Señor. Como esas frases que dicen una vez al año no hace daño, una vez al mes es un entremés. Todas esas frasecitas que por ahí uno escucha, es lo que la voz de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, trata de justificar lo que nosotros sabemos que es contrario a la voluntad y a la voz de Dios para con nosotros. Así que esa voz interna quiere convencernos de gozar esos placeres prohibidos que de vez en cuando dicen no es tan malo, cuando en realidad sabemos que estas acciones solamente acarrean mal para quienes lo practican. No hay ningún bien en él. Solamente problemas traen. San Agustín, uno de los primeros teólogos de la iglesia, decía, yo no le tengo miedo al demonio, al mundo, le tengo miedo a nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne, o sea, nuestra naturaleza humana. A eso le tenemos miedo porque tiende siempre a justificar o excusarnos del mal que nosotros hacemos. Lo hizo Adán. Oh, es la mujer que me diste, la que me estuvo diciendo que comiera, y como la mujer que me diste fue la que manda en la casa, pues yo le hice caso. Y la mujer que dice, oh, yo no tengo la culpa, esa serpiente que usted creó y que estaba ahí en el jardín del Edén fue la que me engañó. Así que yo no tengo culpa. La culpa es suya, Dios, por haber creado a la serpiente. No, Dios nos dijo de una vez, si comes de ese árbol, vas a morir. Así que no se deje engañar por esa voz de la naturaleza humana que te invita a apartarte del Señor, sino más bien busca aquella que te dice, acércate al Señor y tendrás la bendición. Porque dice que el que se acerca al Señor, Él no le echa fuera. Pero no solamente tenemos la voz del enemigo, el diablo, no solamente tenemos la voz del diablo, la voz de la naturaleza humana, pero también tenemos la voz del mundo, que también nos quiere alejar de Dios. Y la voz del mundo también es otra marioneta, otro instrumento que el enemigo Satanás utiliza para apartarnos del Señor. Y cuando hablo del mundo, la palabra mundo en la Biblia se refiere al modo de pensar, completamente materializado, restándole importancia a Dios, restándole importancia a la Biblia, restándole importancia a todo aquello que huela a Dios. A eso le llaman también secularización. Ese es el mundo, que no quiere tomar en cuenta a Dios. Y por eso el libro de Romanos capítulo 1 dice que el ser humano, creyéndose ser sabio, se hizo necio. Y entonces Dios lo dejó que se gobernara a sí mismo, que eligiera qué camino tomar. Y hay dos caminos, solamente dos. No hay caminos intermedios. O escuchas la voz de Dios y caminas en pos de Él, o rechazas al Señor y haces tu propia voluntad. No hay intermedios. Así que hoy también es un día en que nosotros debemos de decidir a quién queremos escuchar. No debemos de dejarnos engañar por la voz del enemigo, por más parecida que sea la voz de Dios.
Así que esta forma de pensar que excluye a Dios de todo el contexto, ese mundo secular que no quiere que Dios esté presente en nuestra vida, debemos de apagar ese volumen. Como cuando usted está en su teléfono ahí viendo cosas ahí y hay algo que a usted no le gusta, ¿qué es lo que hace? Lo pasa, ¿no es cierto? Bueno, aquellas cosas, aquella voz que nos quieran apartar de Dios, bloquéela, ¿verdad? Como le hacen ahí, lo voy a bloquear. Bloquéela. Sí, las personas que actúan y viven guiados por la cultura, por el mundo, por las costumbres, por las tradiciones, este sistema de ideas sin fe y sin moral y sin Dios, le dan más importancia solamente a las cosas triviales, aquellas que pasan. Le dan al cuerpo, al orgullo, a la avaricia, a los frutos que Gálatas dice los frutos de la carne. Pero vivir guiados por la voz del mundo trae como resultado una vida llena de estrés, llena de preocupaciones porque queremos aparentar, queremos recibir el agrado, la aprobación de otras personas, en lugar de nosotros vivir una vida plena que cultiva una relación con Dios. Vivimos solamente por el que dirán, el que me acepten en el grupo, en que no me digan cuadrado o como usted quiera decirlo, cerrado de pensamiento. La voz del mundo esclaviza, por eso hay personas que están esclavizadas. Y entonces estas personas andan en busca de una identidad, buscan su valor en la acumulación de bienes materiales, en la fama, en el dinero, en que otro le diga, me parece bien, aquí tienes 10,000 likes, 1,000,000 de likes, ya ganaste el platillo platino, el de oro y todo lo que hay con tal de tener la aprobación del mundo. Busca el honor y su gloria propia. Eso no es escuchar la voz de Dios. Porque toda esta búsqueda aleja a la persona de disfrutar esa vida abundante, bendecida que Dios tiene preparada para aquellos que escuchan su voz, la obedecen y la siguen. Eso es lo que hace. La voz de Dios es la voz del pastor, no de mía, sino del pastor de pastores de Jesucristo, que guía a sus ovejas a lugares de tranquilidad, a lugares de verdes pastos. Los lleva y les hace reposar junto a aguas tranquilas. Dice, la voz del buen pastor nos guía a la bendición, a la paz, no al estrés, no a la desesperación. Eso no es lo que Dios espera para nosotros, para ninguno de sus hijos. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál voz quieres escuchar? ¿Cuál voz quieres obedecer? ¿La del diablo que busca solo matarte, robarte la paz o destruirte? ¿La voz del diablo que quiere alejarte del Señor? ¿La voz de la carne, esa naturaleza humana que solamente quiere satisfacerte? ¿O quieres escuchar la voz de Dios que está escrita en su palabra, revelada por el Espíritu Santo, para que está preparada para traer bendición a aquellos que la escuchan y la obedecen? Porque no basta solamente con escuchar. Hay que escuchar, atesorar y poner en práctica. ¿Cuál de estas tres voces quieres escuchar? Esa decisión es solamente de cada uno de nosotros. Nadie más la puede tomar por nosotros. Solo nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero escucharte a ti. Ayúdame a sintonizar bien esa frecuencia de tu voz para que yo la pueda escuchar clara, atesorar en mi corazón y ponerla en práctica cada día. Y si hacemos esto, tenemos bendición en esta vida, tenemos la vida eterna asegurada y saber que la protección de Dios está a nuestra disposición. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos la importancia y las ventajas que hay en escuchar tu voz. Y no solo escucharla, sino obedecerla y seguirte a ti en todo el camino. Nuestro camino, nuestro recorrer en esta vida será más fácil si seguimos tus pisadas.
si fijamos nuestra mirada en ti, si abrimos nuestros oídos a tu voz y te seguimos. Por eso, Señor, en esta tarde escucha la oración de aquellas personas que hoy están diciendo: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero seguir tus pasos. Escúchales y que tu Espíritu Santo les fortalezca para poder tomar la decisión de vivir para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.